yo creo que detrás de todas estas acciones legales hay un trasfondo político. Muchas gracias. Nos vamos a ir rápidamente a un enlace vía Zoom con Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Recordar que Renovación Popular ha salido espantado por este allanamiento, incautación que ha habido en Palacio de Gobierno. Queremos saber su reacción. Bienvenido, congresista, a Exitosa. No lo estoy escuchando, congresista. ¿Puede prender su audio? No lo escucho. Tenemos una pequeña complicación, vamos a ver si es que lo solucionamos rápidamente. Hola, ¿me escuchas? Ahora sí lo escucho, congresista. Ahora sí lo escucho, muchas gracias por estar aquí. Le comentaba, ¿cuál es su posición sobre este allanamiento? Coincide, me imagino, con Renovación Popular. Mira, yo considero que el allanamiento es parte de las investigaciones preliminares que hoy son parte de una investigación que, recordemos, Karina, nosotros fuimos muy drásticos en el caso de la señora Zoraida Ábalos cuando ella decidió suspender las investigaciones. A la señora Zoraida Ábalos se la inhabilitó por no investigar al presidente Castillo. Y en este caso particular de la señora Dina Boluarte, creemos que también estas son parte de las investigaciones. Que haya sido desproporcional o no, ese es otro tema. Pero sí creo y sí considero que esto ha sido una medida que se ajusta, digamos, a la legalidad y que por supuesto van a esclarecer un poco más esta situación. Lo que yo sí creo es que ha sido completamente desproporcional por cuanto la imagen que se ha dado tumbando la puerta de una presidente, obviamente eso es malo, negativo para el país a nivel internacional. Creo yo que la Fiscalía pudo haber actuado con un mejor criterio. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando no hacen caso, ¿no? Cuando no abren, cuando se demoran. ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Espera que se escondan las cosas? No necesariamente, yo considero, bueno, la presidenta ha dicho de que se estaban cambiando, que estaban demorando, era de noche, era de madrugada, hay ciertos criterios, por ejemplo, si tú vas en la hora del día y pasan los 10 minutos, es entendible, ¿no es cierto? Que tú puedas ingresar de manera rauda y rápida a una casa, un domicilio que está siendo allanado, pero si vas de madrugada, ¿no es cierto? Se supone que el criterio debe ser otro, ¿no? Sin embargo, no se ha visto eso y también me sorprende que se haya filtrado esa imagen o ese video que solamente está en potestad de la policía en el preciso momento en el que rompen la puerta del presidente. Esto se ha hecho con fines enteramente políticos y yo creo que eso sí debe estar bajo el ojo de quienes hoy deben fiscalizar la legalidad y la constitucionalidad de estas intervenciones. Lo que sucede es que siempre debe quedar registro para saber qué es lo que acontece, ¿no? Si hay algún abuso o no. Por eso la prensa participa para eso. Hay las actas fiscales que dicen que esto se realizó a las 22:48, no era de madrugada, ¿no? Las 10:48 de la noche, los han recibido, han esperado al abogado. Y usted dice, a todos nos consta la existencia de un ataque institucional, no solo al Ejecutivo, también al Congreso. ¿Cómo así se les ataca con este allanamiento? No, yo creo que siempre, Karina, detrás de toda actuación hay un matiz político definitivamente, ¿no? Quien no quiera ver que existe pues una especie de cargamontón contra la presidenta, así como hubo y existe actualmente con el Congreso, con un transfín político, por supuesto que existe, ¿no? Que se vista, por supuesto, se soslaye bajo actos de investigación propiamente dichas dentro del marco legal. Ese es un tema que vamos a tener que discutir, pero definitivamente yo creo que detrás de todas estas acciones legales hay un trasfondo político que es justamente sacar del cargo a la presidenta y convocar a unas elecciones inmediatas, ¿no? Eso se ve por todos lados, porque de lo contrario, pues veríamos la misma drasticidad, la misma celeridad, la misma rapidez, ¿no es cierto?, de parte de la Fiscalía para esos otros casos que también están siendo investigados y que hasta el día de hoy
aguardan el silencio de los justos o el sueño de los justos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los fiscales B, La Barba, que todavía están siendo investigados en la Junta Nacional de Justicia y que al día de hoy todavía no se allanan sus oficinas, o el propio caso del señor Vizcarra, que un mes después de haberse revelado por colaboración eficaz sus actuaciones corruptas, recién lo van y lo allanan, por supuesto avisándole de antemano que esto iba a suceder. Entonces, no vemos una justicia completamente imparcial en todos los casos y eso es lo que ahonda en la percepción de que existe una terrible politización de la justicia. Pero ¿a usted le parece mal entonces que se actúe con rapidez en este caso de la presidenta de la República, que a fin de cuentas ella tiene todo el poder porque somos un país presidencialista y se supone que ella tiene pues concentrado el poder? Lo que me parece mal es que la presidenta Boluarte haya guardado silencio, ¿no? Un silencio bastante suicida, a mi juicio, porque, a ver, después de varios días de haberse revelado esta situación y después de haber solicitado la reprogramación de su diligencia, cosa que ha ahondado precisamente a que la Fiscalía luego, en base a una orden judicial, repito, dentro del marco de la investigación, haya allanado su domicilio. Eso me parece catastrófico, ¿no? Viniendo de la Presidenta de la República. Entonces, ahora pues que salgamos a reclamar y todo eso está bien, pero creo que la principal responsable de todo esto es la propia Presidenta, que hasta el día de hoy no ha dado cuentas claras de la procedencia de estos artículos lujosos que podrían generar una especie de enriquecimiento ilícito. Yo lo que he pedido también a través de mis redes sociales es que seamos bastante drásticos con esta investigación, que no variemos la vara de medición, ¿no? Si hemos sido drásticos con el señor Castillo, también seamos drásticos ahora, pero entiendo que hay, digamos, al menos un tiempo prudente que hay que esperar, por ejemplo, el desarrollo de las investigaciones y segundo, que la presidenta salga a aclarar. Ya hemos visto que ha pedido una reprogramación para su testimonio para que sea mucho antes de lo que se había destinado. Seguramente esa declaración, como todas las piezas procesales hasta el día de hoy, saldrán a la luz y allí vamos a poder tener mayores luces sobre este tema y de acuerdo a eso tomar una decisión política. En el tema del Congreso de la República, porque se ha levantado mucho el tema de la vacancia y a mí me parece que es el cuco que no existe, porque no tienen los votos para la vacancia, es decir, casi todos los partidos han dicho, o casi todos los partidos de derecha, o todos los partidos de derecha han dicho de que les ha parecido desproporcionado el allanamiento, han dicho que no ha debido ser y entonces le están dando un respaldo a la presidenta de la República. En el ámbito del Congreso de la República, ¿hay votos para la vacancia? ¿Hay posibilidades de vacancia? En estos momentos creo que no, y no hay que ser un experto en política para darse cuenta de eso. Además, precisar que no solamente las bancadas catalogadas de derecha han salido a cuestionar esta intervención, sino también lo ha hecho, por ejemplo, la bancada de Somos Perú, la bancada de Podemos, ¿no es cierto? Incluso hasta el propio bloque magisterial, aunque sin pronunciarse, hemos visto cómo han venido apoyando al actual gobierno. Entonces, no podríamos llamarle derecha a ellos, ¿no es De cierto? Creo que es acuerdo. un consenso mayoritario, digamos así, en el Congreso por de una u otra manera sostener la gobernabilidad y manifestar un voto contrario a la vacancia. Pero repito, eso podría variar, en el Congreso todo puede pasar. Si, por ejemplo, en este transcurso de esta semana se siguen revelando mayores indicios de corrupción o de enriquecimiento ilícito y la presidenta sigue guardando el silencio que hasta ahora sigue haciendo y, por supuesto, eso va a generar que una moción de vacancia cada vez más cobre mayor fuerza. Y eso es lo que justamente no se quiere, porque si llegamos a una vacancia, de todas maneras va a haber inestabilidad y va a haber, por supuesto, conflicto político. Lo ideal es que la señora presidente salga y aclare esta situación. De no hacerlo, de no suceder eso, obviamente, una vacancia no sería nada descabellado en las próximas semanas. Todo depende de ella y también de sus ministros. ¿Cómo cataloga usted que Por los supuesto. ministros se paseen por todos lados y que ninguno levante su voz de protesta y diga, ¿sabe qué? Necesitamos transparencia. Todos se quedan tranquilos con que la presidenta no haya dicho nada, no explique, ni Sí, siquiera en interno. eso es
Claro, eso es lo que fastidia, ¿no? Porque claro, uno de una u otra manera, pues, es consciente de la situación que esto podría desencadenar. Y no ayudan en nada a que esto mejore si es que siguen respaldando el silencio de la presidente, ¿no? Entonces, por supuesto que no están fortaleciendo ese clima de transparencia que debería reinar entre los miembros del Ejecutivo, sino más bien lo están oscureciendo cada vez más. Y eso evidentemente va a traer una consecuencia política. Por eso es que nosotros desde aquí no nos cansaremos en exhortar a que la presidenta salga a hablar y dar detalles de esta situación. Y si se equivocó de repente recibiendo un regalo de quien no debería recibir, por supuesto que tiene que salir a pedir las disculpas del caso o la explicación del caso, pero no se puede quedar callada. La presidenta no se puede dar el lujo en medio de una situación de politización de la justicia de quedarse callada. Pues si tú eres consciente que hay una maquinaria política detrás de todo esto, por supuesto que tienes que ser lo más transparente posible para no dar pie a estas acusaciones. Pero lamentablemente creo yo que la presidenta está siendo mal asesorada y esta situación no está ayudando en absolutamente nada. Usted me ha dicho de que el comportamiento de los ministros es en realidad reprochable, ¿no? Y esto acá frente a lo que se viene, que es el voto de confianza. ¿Cómo queda el premier mal parado? ¿Cómo ustedes ven Mira, el yo creo comportamiento de que, o Adrián sea, Sen? hasta antes de esto, de la situación de los Rolex, e incluso hasta cuando, por ejemplo, salió la noticia del primer Rolex, ¿no es cierto? Uno pensaba que, bueno, es un Rolex, podría salir a explicar en cualquier momento, pero cuando después salieron otros artículos lujosos, Claro. entonces la situación se ha agravado y peor aún con el allanamiento de la señora presidente, ¿no es cierto? Yo creo que hasta antes de esto, como repito, el señor Adrencén, como se dice, la tenía fácil en el Congreso, ¿no? Iba a recibir el apoyo mayoritario. Ahora va a ser sin duda alguna una jornada bastante difícil, bastante conflictiva, creo yo, el día miércoles cuando se presente, porque este tema va a ser el primero que salga a la luz y va a generar seguramente más de un debate acalorado en el Congreso de la República. Por ende, yo sugeriría, en todo caso, que si quiere de una u otra manera recobrar cierta fuerza el señor Adriansec, en principio tiene que llevar un mensaje claro y contundente sobre esta situación y segundo, debería cambiar también algunos ministros que han sido justamente cuestionados durante todo este proceso. Yo creo que si le suma esas dos variables a su presentación del día miércoles, podría salvar el voto de confianza en el Parlamento. Entonces, esta falta de transparencia, el no decir, el silencio suicida de la presidenta de la República le podría pasar factura al premier Adrián Ser y no obtener el voto de confianza. Es una probabilidad, por supuesto, es una probabilidad. Yo espero que los congresistas podamos ser lo suficientemente objetivos al momento de evaluar nuestro voto, ¿no? Y también exhorto, por supuesto, al ministro Adrián Sen a llevar un mensaje claro y contundente el día miércoles ante el Congreso de la República con, como te repito, con la actuación de algunos gestos importantes como el cambio del ministro del Interior y la ministra de la Mujer, que a mi juicio deberían ser cambiados, a no ser que por ahí haya otro cambio que haya sido requerido por algunas bancadas del Parlamento. Ayer, en realidad, he visto a dos ministros, el premier y el ministro del Interior, dando entrevistas y no dan ni para analizarlas porque son un chiste. Solamente uno se felicitó y el otro era el escudero de la presidenta de la República, pero el ministro del Interior se felicita él solito, él solito. Pero yo creo, pero si nos damos cuenta en esas entrevistas, Karina, hay un tema que no debe pasar desapercibido y es que el premier Adriancén le tira la pelota en la cancha del ministro del Interior sobre algunos temas, como por ejemplo la Harvey Colchado. participación de los policías dentro del allanamiento y algunos hechos que debemos tomar muy en cuenta que de aquí a lo que sucede el día miércoles en el Congreso de la República. ¿Y usted qué cree de Harvey Colchado? Porque antes Harvey Colchado con Pedro Castillo era prácticamente el héroe y ahora parece que se convirtió en el villano.
Mira, más allá de las impresiones que yo tenga del señor Colchado, creo que toda decisión que se adopte con respecto a su permanencia o no debe ser revestida de un marco legal suficiente. Y creo yo, él como coronel debe dar cuenta a sus superiores sobre estas actuaciones. Y justamente creo que sobre eso se están marcando ahora una especie de investigación interna para saber si cumplió o no con el procedimiento. Porque claro, él como coronel está sujeto a autoridad y por ende sujeto también a procedimientos establecidos dentro de la Policía Nacional. Sí, pero él tiene una orden judicial, tiene al fiscal al costado, él está sometido allí a una autoridad, porque quien dirige todo es el fiscal supremo. Sí, pero digo, de una otra manera, él no deja de ser policía, no deja de pertenecer a una institución, no deja de tener un comando, ¿no es cierto? Entonces creo yo que allí se puede conciliar fácilmente la disposición de un fiscal o un juez con la disposición de su comando. Justamente ese es el marco legal que van a revisar para tomar una decisión con respecto al señor Colchado. Muy bien, Pero muchísimas. vamos a ver qué cosas suceden en los próximos días. Ujú. Ojalá que no se le esté criminalizando o denunciando por hacer su trabajo contra el poder máximo. Muchísimas gracias, Alejandro Muñante.